Libres en adoración. #podcast Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Todos los días miércoles a las 8 de la noche por YouTube. ¡Comenzamos! Hola, pues todos sean muy bienvenidos a este podcast de verdad y vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Nos emociona mucho el estar otra vez aquí en esta transmisión, aprendiendo nuevas cosas, aprendiendo cómo vivir nuestra vida en Cristo y cómo enseñar a los demás, y en verdad es un gusto estar aquí. Así es, y hoy vamos a ver un tema que se llama Jesús vino a un planeta huérfano para revelar al Padre. Y vamos a empezar con una lectura bíblica en Mateo capítulo 4, 17. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús destruyó el poder del pecado, la enfermedad y la pobreza a través de su obra en la cruz del Calvario. Podemos ver que muchas personas tienen diferentes problemas, como la falta de identidad, como muchos complejos que han producido las heridas de su corazón, y todo eso es lo que Jesucristo ha venido a romper. Todo aquel espíritu de rechazo, porque muchas de las veces cuando estaban siendo formados en el vientre de su mamá y por ahí no hicieron las cosas correctamente y se juntaron, entonces la chica salió embarazada y entonces va con el varón y le dice: ¿sabes qué? Estamos esperando un hijo. Y él de repente dice: no, ¿sabes qué? Yo te dije que te cuidaras, esa no es mi culpa, así que el hijo, es más, no sé ni de quién será. Entonces el niño, desde el vientre de la mamá, empieza a tener esa herida de rechazo. Y si le vamos anexando todo lo demás, que cuando la chica va con los padres y le dice a sus padres que está embarazada, pues sigue habiendo un rechazo. Sí. Aún después, cuando el niño va naciendo, pues nace el niño, está con su mamá, pero es rechazado por todo el medio que lo rodea, por los abuelitos, por los hermanos de la mamá y por toda la familia, tíos, tías, y todo eso va causando una orfandad en el corazón de la persona. Ahora, nos dice aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El día de ayer estuve platicando con una persona y esa persona tenía muchos pensamientos equivocados, inclusive ponía al enemigo al nivel de Dios y decía que todo lo ponía el enemigo, pero realmente el enemigo lo que utiliza es la mentira para destruir a la persona totalmente. Así como cuando empieza la gestación en el vientre de la mamá y la mamá empieza a tener muchos ataques en su mente, que eso le va afectando a su hijo. Porque es impresionante lo que la ciencia nos muestra, cómo un niño recuerda desde que está en el vientre de la madre, recuerda la voz de la mamá, tiene memoria de la voz de la mamá, tiene memoria de la voz de los que le rodean. Si la mamá escucha música cuando está embarazada, él va teniendo esa memoria. Pero así como de las cosas buenas, desafortunadamente también de las cosas malas. Entonces Jesucristo vino a quitar todo eso de la vida de las personas. Y como te decía de esta persona, no, aquí Dios nos ha dado un libre albedrío. Y claro, el enemigo siempre va a atacar el núcleo de la sociedad, como así lo mencionan algunas personas. ¿Y cuál es el núcleo de la sociedad? Es la familia. El enemigo sabe que si él hace caer a la mujer y al varón en un pecado de fornicación, no va a haber una familia funcional por lo regular. Y más si estos no conocen a Dios y no temen a Dios, porque todo empieza con una aventura, pero esa aventura
no se dan cuenta que les está causando una orfandad. Y entonces ahí es donde el enemigo empieza a obrar. Cuando hay familias disfuncionales, es donde empieza el mayor problema en las personas. Por eso es que vemos personas arrogantes, vemos personas soberbias. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad como hijos, tienen una identidad como huérfanos. Otra de las situaciones que causa la orfandad es el machismo. Porque todo esto, fíjate, todo esto viene a causa de no hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el tema, ¿verdad?, es que Jesús vino a un planeta huérfano, un planeta que fue engañado por el enemigo y que vive de acuerdo a su propia opinión, haciendo a un lado a Dios o mencionando a Dios, pero realmente Dios no está en su corazón. ¿Y qué es lo que va causando este machismo? Pues el machismo, ¿verdad? Como ya lo sabemos, es el ver a la mujer como un ser inferior. Y todo eso va en contra de la voluntad de Dios. Ahí podemos ver en la palabra de Dios, en Génesis, el primer machista, ¿verdad? El primer machista que tiene dos mujeres y empieza a actuar de una manera fuera del temor de Dios. Y aparte del machismo, el machismo trae algo que también se llama matriarcado. Desafortunadamente, todas estas personas engañadas por el enemigo empiezan a idolatrar a la mujer y empieza a ver ese descontrol y esa deformidad, por así llamarlo, en la familia, porque se sale del orden de Dios. Así es, muchas de las veces tú decías que en este mundo hay tantas personas que son arrogantes, que son soberbias, que tienen el ego muy alto, pero cuando tú platicas con esas personas, y nos ha tocado varias veces, cuando tú platicas con esas personas, ellos empiezan a abrirte su corazón y empiezas a saber qué es lo que sucedió en su familia, si el matrimonio fue disfuncional, si el padre se separó de la madre, o si sufrieron un tipo de abuso estas personas, o qué es lo que pasaron en el colegio. Y cuando tú te das cuenta cuál es la raíz de ello, comprendemos por qué son así las personas. Y es muy cierto, vivimos en un planeta lleno de orfandad, donde no tenemos esa identidad definida como esos hijos de Dios. Primeramente somos huérfanos porque no todos somos hijos de Dios. Somos huérfanos porque no conocemos al verdadero Padre. Entonces, tenemos esa orfandad espiritual, por así decirlo, pero también tenemos a veces la orfandad, como decías, de un matrimonio disfuncional, abuelos machistas, abuelas con matriarcado, tíos que alaban más a la madre o que alaban más al padre. Y entonces, como el niño va aprendiendo todos esos actos disfuncionales, crece con lo mismo y hace lo mismo o incluso cosas peores. Y por eso vivimos en este mundo lleno de orfandad, donde debemos ponerle un alto, iniciando en nuestra familia, arreglando, en el caso de los esposos, arreglando su matrimonio, arreglando la relación con sus hijos, los hijos con los padres, y que vayamos al modelo original que Dios estableció, la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la verdad y que nunca pasará, porque Él da un modelo hermoso de cómo debe ser el matrimonio, de cómo debe ser la familia, y cuando nosotros lo leemos nos damos cuenta de todos aquellos errores que vamos acarreando, tradiciones y costumbres que debemos quitar y qué es lo que debemos añadir. Entonces debemos leer la palabra de Dios para que nuestra familia comience a funcionar de una manera conforme al corazón de Dios. Esa es la verdad, y fíjate que la orfandad lo que empieza a traer a las familias, a las personas, es una falta de pacto, una falta de ese pacto de amor, en donde pues lo están haciendo, por darte un ejemplo, dos personas, y ese pacto no se puede romper si las dos partes están de acuerdo en romper ese pacto. Y empiezan a desconocer el pacto, y por eso es que se les hace fácil el ser desleales, se les hace fácil el hombre engañar a la mujer, se les hace fácil robar. ¿Por qué? Porque no existe ese pacto de amor, porque la orfandad
le da esa falta de identidad a la persona y le da ese desamor. Porque una persona que no tiene, que vive en orfandad o que tiene un espíritu de orfandad, no puede amar, pero tampoco puede o no se deja ser amado. Por eso es tan importante que sepamos que somos hijos de Dios, porque ese es el antídoto para la orfandad. Nos dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo está esto? Como me decía esta persona, dice, ¿acaso no todos somos hijos de Dios? Lo que tú acabas de comentar y decir es que no todos somos hijos de Dios. Así es. Ahora, ¿cómo puedo saber yo que yo soy un hijo de Dios? Es sencillamente porque amo la palabra y porque la pongo por obra. Si nosotros leemos la palabra de Dios, que es la Biblia, y la ponemos por obra, entonces quiere decir que nosotros somos hijos de Dios. Porque así dice la palabra de Dios. El que me ama, guarda mis palabras y las pone por obra. Entonces es cuando la orfandad se empieza a quitar de la vida de una persona. Una persona en orfandad es una persona mentirosa. Y si quieres ayudarnos en Juan capítulo 8, versículo 44, en donde vamos a ver una palabra fuerte, pero es lo que Jesús les está hablando a los fariseos. Y es una palabra fuerte que nosotros tenemos que analizar lo que Jesús le estaba diciendo a las personas de aquel tiempo, porque nosotros debemos aprender a tomar aquellas cosas que Jesús nos habla, que debemos de quitar y debemos de tomar aquellas que son en bien de nuestra vida. Aquí en Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí vemos que entonces cuando hay una orfandad, cuando Dios no es su padre, cuando no vamos a la palabra, no vivimos conforme a la palabra, dice, porque la voluntad de su padre ustedes la hacen. Entonces esto es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿De quién estoy haciendo la voluntad? ¿Estoy en la verdad o estoy en la mentira? Porque si yo estoy en la verdad, entonces mi padre es Dios. Pero si en mí se mueve la mentira, entonces mi padre es Satanás. Y esto es fuerte, pero Jesucristo lo pone ahí para que nosotros podamos entender que no hay mentiritas piadosas, que no hay mentiras santas, no hay mentiritas cristianas, no. Todas las mentiras son igual. Y vemos que el padre de mentira es el enemigo. Entonces acá nos vamos dando cuenta entre ser un hijo de Dios, tener la identidad de un hijo de Dios o seguir viviendo en orfandad. ¿Cuántas personas se preguntan por qué está sucediendo esto en mi matrimonio? ¿Por qué está sucediendo esto en mis hijos? Es sencillo, porque están viviendo en un mundo de orfandad y no han permitido que Jesucristo venga a su vida, que Jesucristo transforme su mentalidad, que Jesucristo transforme todo lo que, como tú decías, transforme toda esa cultura equivocada que venimos arrastrando de generación en generación. Por eso es tan importante que nosotros sepamos y que le demos el lugar a Jesucristo como el centro de nuestra vida. Y algo que me decía esta persona, decía, ¿y qué es lo que debo de hacer? Y yo le dije, ¿qué es lo que debe de hacer para qué? Pues para venir con ustedes, me comentaba. Y le dije, es sencillo, recibir a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Y venir y reunirte y aprender de la palabra. Y algo que yo le dije, seguir a Cristo
es para valientes. Porque seguir a Cristo es crucificar la carne, es nacer de nuevo, es tener una metanoia, un cambio de mentalidad, dejar toda aquella maldad para dejar que Cristo sea el que nos guíe. Amén. Y entonces nosotros podemos erradicar esa orfandad, como has dicho, recibiendo a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, quitando todas aquellas culturas que sabemos que no es fácil quitarlas porque las hemos cargado por años, por generaciones, pero es necesario para nuestra vida. Si tú quieres salvar tu matrimonio, si tú quieres salvar tu relación con tus hijos, si tú quieres salvar incluso tu persona, necesitas acercarte a Jesucristo, entregarle tu vida con una oración de todo corazón. El Señor puede venir a tu corazón y puede venir a tu vida y entrégale a Él todas tus cargas, entrégale a Él todos tus deseos, todos tus anhelos, y que sea quitada la mala cultura que hemos acarreado por generaciones y nos volvamos al Señor y tomemos esta hermosa palabra, la palabra de Dios, y la pongamos como base sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, la pongamos como ese fundamento que nunca se acabará, que nunca perecerá, sino que permanecerá para siempre. Así es, y como dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando recibimos a Jesucristo, viene ese gozo que tiene un efecto sanador en el cuerpo y en la mente. Y ahí es donde se va a arrancar ese espíritu de orfandad, ese espíritu de rechazo y todo aquel espíritu que ha querido destruir la vida. Dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces, familia, les invitamos a que pongan a Jesucristo en el centro de su vida para que entonces tengan esa plenitud de gozo y tengan esa medicina para todos sus huesos, como dice la palabra de Dios, y ese gozo se pueda manifestar de una manera visible en nosotros y con todas las personas que nos rodean. Pues, Helen, se nos terminó el tiempo de esta sesión. Esperamos que esta palabra llene su corazón y nos estamos viendo en el próximo podcast de Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Dios les bendiga. Libres en adoración. #podcast Verdad y Vida, un tiempo de calidad que dura para siempre. Todos los días miércoles a las 8 de la noche por YouTube. Gracias por haberte conectado. Te invitamos a suscribirte, darle like y compartir estos podcasts